Muy buenas noches allá en Europa, muy buenas tardes América Latina, mitad de semana, es un placer saludarlos hoy que pues aún seguimos celebrando este inicio de año, Ana Cris, un día pues todavía muy prematuro, la gente todavía está desempolvándose estas festividades, así que quienes se encuentran todavía de vacaciones sigan disfrutando, nosotros estamos listos para iniciar. Ana Cris, un placer saludarte. Así es, Omar, miércoles 3 de enero apenas, esta es nuestra emisión, nuestra tercera emisión del 2018 y le agradecemos como siempre que nos acompañe, por supuesto le tenemos lo más relevante de la información que sucede en nuestra región. Aumenta la cifra de muertos por la caída de un autobús en Perú. La representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, inicia su visita oficial a Cuba. La creación de empleos en España durante el 2017 fue la mejor en 12 años. En el espacio educativo y cultural iberoamericano celebraron el Día Internacional de los Derechos Humanos en el mes de diciembre desde Chile. Y en los deportes, la colombiana Fabiana Arias fue nominada a lo mejor del 2017 en los Juegos Mundiales. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Iniciamos en Perú, donde 48 personas murieron luego de que el autobús en el que viajaban cayó en un acantilado de aproximadamente 110 metros de altura, luego de impactarse con un tráiler. Esto ocurrió en la zona de Pasamayo, al norte de la capital, Lima, en la llamada Curva del Diablo. En ese sitio conocido, como usted lo ha manifestado, la Curva del Diablo, ambos han invadido carriles por el hecho de ir en la curva. La autoridad del transporte, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, indica que ha habido un exceso de velocidad. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y ordenó que se amplíe a 3 carriles la autopista existente en Pasamayo, con el objetivo precisamente de que la vía en que ocurrió este accidente ya no sea utilizada. Y Perú se incorporó hoy como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, esto para el periodo 2018-2019. De acuerdo con el canciller peruano Ricardo Luna, su país promoverá el nuevo enfoque de paz sostenible para dar prioridad a la protección de grupos vulnerables y buscará incrementar su presencia en las operaciones de la ONU para atender conflictos y crisis humanitarias. Por otro lado, el canciller de Bolivia, Fernando Huacani, confirmó que la Ciudad de La Paz será sede de la próxima reunión de países de América Latina y el Caribe, que está convocada por el mismo Consejo de Seguridad de la ONU. La fecha, dijo, aún está por determinarse. Y la alta representante de Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, ya llegó a Cuba para refrendar los lazos entre Bruselas y La Habana. Una relación que comenzó de manera provisional en noviembre de 2017 con el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación. El objetivo de ese tratado es normalizar las relaciones bilaterales y revocar la posición común que condicionaba la mejora de los avances democráticos y de derechos humanos en Cuba. Y en España, la creación de empleos durante este 2017 fue la mejor en 12 años, esto al unirse al mercado laboral más de 611,000 personas. Además, en diciembre pasado se registraron 3.4 millones de desempleados, es decir, 61.500 menos que el mes anterior. Esta tendencia podría continuar durante el 2018 si se resuelve el tema catalán, así lo afirmó el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Si en Cataluña las cosas se hacen con sensatez y con sentido común, España podrá crecer por encima del 3% un año más. España podrá crear más de 500,000 de puestos de trabajo el año que viene. Mientras que la Unión Europea mantuvo su postura de apoyo hacia el gobierno español respecto al tema Cataluña, aseguró que, como es su costumbre, no tiene comentarios sobre unas elecciones regionales internas. Y mientras tanto, el presidente de Bolivia, Evo Morales, tomó juramento a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que fueron electos por voto popular el pasado 3 de diciembre. El pueblo boliviano, reconociendo el compromiso, el esfuerzo, su conocimiento, les ha confiado para que sean miembros del órgano judicial. Por eso, anticipadamente, muchas felicidades, mucha suerte, mucho éxito. Deseamos ustedes.
El mandatario hizo énfasis en el carácter único de dichos comicios, pues no existe en el mundo un sistema judicial en el que el pueblo elija a sus magistrados. En la sesión, 52 autoridades rindieron protesta al cargo para iniciar el año judicial 2018. Y también en el 2017 la violencia en Guatemala se redujo 13%, esto respecto al año anterior. Esto lo informó el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, al presentar un balance de las acciones de seguridad que fueron implementadas por el gobierno de Jimmy Morales. Informó que se desarticularon 96 estructuras criminales, se detuvo a más de 66,000 delincuentes, se incautaron 13,000 kilos de cocaína y se erradicaron 400 millones de plantas de amapola. Por su parte, el director de la Policía Nacional, Neri Ramos, destacó importantes avances en 13 de 17 rubros del combate a la delincuencia, principalmente en casos de secuestro, asalto y violencia doméstica. Mientras tanto, en El Salvador también se registró una disminución en los índices delictivos, sobre todo en crímenes como la extorsión, el robo a vehículos y el homicidio. Cerramos el año con un total de 3.954 homicidios. El año pasado habíamos cerrado con 5.280, es decir, que la reducción es de 1.326 homicidios menos que el año pasado, que significa porcentualmente una reducción del 25%. También expresó su compromiso para que esta tendencia se mantenga en 2018. Además, anunció que ya entró en vigor el plan de seguridad rumbo a las elecciones municipales y legislativas de marzo próximo. Estará orientado a salvaguardar la integridad de las personas que emitan su voto. Y en Colombia, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país, reapareció en la vida pública con la difusión de 2 cartas. En una pide a los militantes del nuevo partido político de las FARC, que se llama Fuerza Alternativa del Común, mantener la disciplina y prepararse para las elecciones de este año. En la otra carta envía un saludo a las Fuerzas Armadas con motivo del Año Nuevo y los felicita por proteger a los excombatientes durante su proceso de reincorporación a la vida civil y política. Por otro lado, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, habló del cese del fuego con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que está a pocos días de finalizar. Igualmente, pues estaremos a la expectativa del cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional. El ELN sabe que si hay prórroga de ese cese al fuego con las mejoras que se han sugerido, estaremos listos a respetarlo, pero si no hay cese al fuego, estará lista la fuerza pública a enfrentarlos con toda contundencia. Y este miércoles en Ecuador iniciaron las campañas para la consulta popular y el referendo convocado por el presidente Lenín Moreno, principalmente para eliminar la reelección indefinida en el país. Los principales contendientes serán el movimiento Alianza País, que hará campaña por el no, así como el movimiento Democracia Sí. Se está jugando la posibilidad de un cambio en el país, se está jugando la posibilidad de derrotar en las urnas al proyecto autoritario que encabezó Rafael Correa. Aquí hay en juego la democracia, el futuro, la participación ciudadana. Por su parte, el expresidente Rafael Correa anunció que regresará mañana a Ecuador para apoyar al Frente por el No. Se prevé que la consulta popular se realice el próximo 4 de febrero. Planteará 7 temas, entre ellos la inhabilitación a condenados por corrupción en la política y la derogación de la denominada Ley de Plusvalía. Y vamos hasta Ecuador porque el presidente Lenín Moreno anunció que este miércoles, que la pasada medianoche cesó en el cargo de vicepresidente Jorge Glass, de acuerdo con lo que manifiesta la Constitución de ese país. Y bueno, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional lo citó a comparecer el próximo 7 de enero. Me refiero al vicepresidente Jorge Glass, esto para que presente las pruebas de su defensa tras haber sido sentenciado a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Mientras tanto, este viernes, los 63 parlamentarios impulsores del juicio presentarán las pruebas de sus cargos. La petrolera brasileña Petrobras llegó a un acuerdo extrajudicial para indemnizar con $2.950 millones a un grupo de inversores afectados por el escándalo de sobornos y corrupción, conocido como Lava Jato. Lo anterior fue informado por la propia empresa al ente regulador del mercado de valores de los Estados Unidos.
Para que el acuerdo sea oficial, tendrá que ser aprobado por el juez del Distrito Sur de Nueva York, en donde se levantó la demanda. Así las cosas en esta primera parte de México al Día. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Les recuerdo que nos puede seguir a través de Twitter en @IberoAlDía y en Facebook Iberoamérica al Día. Regresamos. En Costa Rica se declaró alerta preventiva por un frente frío que ya provoca un descenso en la temperatura, así como oleaje extraordinario en el Pacífico Norte y el Caribe. También se esperan tormentas y vientos que alcanzarán los 90 kilómetros por hora. Las autoridades pidieron tomar precauciones, sobre todo en áreas vulnerables a inundaciones y desbordamientos de ríos. También hizo un llamado a que la población se refugie en un lugar seguro. Y en El Salvador se registró un sismo de 5.8 grados en la escala de Richter. Por el momento solo se reporta un pequeño derrumbe en la zona de los miradores del lago de Coatepeque, en el departamento de Santa Ana. Las autoridades emitieron un llamado a la población para mantener una conducta adecuada en este tipo de emergencias. Y ya está lista nuestra compañera Laura García-Andía. Ella tiene, como siempre, la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Amigos de Iberoamérica, es un gusto saludarlos el día de hoy y le pregunto, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? Eleanor Roosevelt decía que en pequeños lugares, cerca de casa, en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna parte. Eleanor Roosevelt tenía razón y por eso después de la terminada Segunda Guerra Mundial, la ONU instauró en 1950, en el mes de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Por primera vez en su historia, la Universidad de Santiago de Chile organizó una serie de eventos que se prolongaron durante una semana para conmemorar el Día de los Derechos Humanos. La inauguración del evento estuvo a cargo de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, quien en su conferencia magistral abordó la necesidad de incorporar la educación sobre esta materia en la enseñanza superior. Es uno de los aspectos centrales si queremos transformar esta sociedad en una sociedad respetuosa, que comprende y se pone en el lugar del otro, porque al final esos son los derechos humanos, la posibilidad de convivir con pleno respeto y con la posibilidad de que cada persona pueda ejercer la totalidad de sus derechos en una sociedad democrática. La autoridad lamentó la tardanza de nuestro país de incorporar los derechos humanos en la educación, esto en contraste con lo que ocurre en Latinoamérica. Sin embargo, destacó los últimos esfuerzos de la academia sobre la materia. En materia de derechos humanos siempre falta, nunca hay un fin, pero hay que decir que veníamos con un proceso ya desde recuperada la democracia que se ha ido fortaleciendo en la medida en que la propia sociedad va necesitando de más herramientas. Las celebraciones culminaron con la premiación de los ganadores del concurso fotográfico Celebremos Nuestra Dignidad y la exhibición de la obra de teatro Sacco y Vanzetti, Encapuchados.
Para quienes crecimos después de la segunda mitad del siglo XX, los derechos humanos podrían parecernos un tema intrascendente, pues cada vez más las sociedades modernas alcanzan a reconocer un gran número de derechos y sus mecanismos para hacerlos valer. El Día Internacional de los Derechos Humanos también nos ayuda a recordar aquellas generaciones de principios del siglo XX que lucharon sin cansancio para proteger la dignidad humana. Muchas gracias a USTV, la red de universidades del Estado de Chile. Muchísimas gracias también a ti, Laura. Y el gobierno de Argentina, en más información, reiteró su derecho soberano sobre las Islas Malvinas y los archipiélagos aledaños ocupados por el Reino Unido. Y es que, de acuerdo con la Cancillería argentina, hoy se cumplen 185 años de que esos territorios fueron ilegalmente ocupados por fuerzas militares de la Gran Bretaña. Además, resaltó que las Naciones Unidas reconocen que las Malvinas se encuentran sometidas a una situación colonial y que existe una disputa de soberanía que debe ser resuelta a través de negociaciones bilaterales entre los dos estados involucrados. Y escuche esto, parece que este año por fin llegará el Internet a los teléfonos móviles de los cubanos, un servicio con el que no cuentan en estos momentos. De hecho, siguen siendo una de las regiones más aisladas en cuanto a conectividad tecnológica. La empresa de telecomunicaciones de Cuba aseguró que ya están trabajando en ello e informaron que actualmente 4.5 millones de habitantes de la isla cuentan con una línea de telefonía móvil. Actualmente la penetración de Internet en el país caribeño es de entre 5 y 31%. Momento de hacer otra breve pausa, pero le recordamos, le invitamos a que nos siga en Twitter en @IberoAlDía y también en Facebook, también en Iberoamérica al Día. Volvemos. Y este miércoles le presentamos la segunda parte de la cápsula que nos envía la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, sobre las labores que realizó durante este 2017. Las nuevas propuestas de reforma del secretario general ponen a las personas por delante de la burocracia, y la mediación y la prevención son el eje central de la agenda de la ONU para la paz y para la seguridad. La nueva Oficina de Lucha contra el Terrorismo coordina los esfuerzos globales para prevenir el extremismo violento y otras causas del terrorismo. La ONU puso además en marcha varias estrategias para acabar con la explotación sexual y se comprometió a lograr la igualdad de género. En el mundo, 130 millones de niñas todavía no acuden a la escuela, algo inaceptable para la mensajera de la paz, Malala Yousafzai. Si queremos avanzar, tenemos que facilitar la educación a las niñas y una vez las eduques, puedes cambiar a toda la comunidad, cambias a toda la sociedad. Para el año 2020, la ONU tiene como objetivo duplicar el número de mujeres cascos azules para proteger a los civiles y para facilitar la participación de las mujeres locales en el proceso de paz. El éxito en Colombia, donde la misión de las Naciones Unidas verificó el proceso de desarme de los últimos combatientes de las FARC, muestra el camino a seguir para conseguir la paz. Clausura en La Haya. Tras más de 24 años, el Tribunal Internacional de la ONU para la Ex-Yugoslavia ha concluido su trabajo. Este fue el primer tribunal de crímenes de guerra establecido por la ONU y ha procesado hasta el momento más de 160 responsables de crímenes.
En el último gran caso, el excomandante serbo-bosnio Ratko Mladic fue sentenciado a cadena perpetua por múltiples cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Las nuevas pruebas nucleares y de misiles en la República Democrática de Corea, conocida como Corea del Norte, provocaron un aumento de las tensiones en toda la península y preocupaciones en todo el mundo. No debemos andar sonámbulos hacia la guerra. En términos generales, todos los países deben mostrar un mayor compromiso con el objetivo global de vivir en un mundo sin armas nucleares. El Consejo de Seguridad de la ONU endureció las sanciones existentes sobre Corea del Norte. En diciembre, el gobierno de Pyongyang invitó a un enviado de la ONU a discutir temas de interés mutuo. Mientras tanto, 122 países votaban el primer tratado para prohibir por completo las armas nucleares. Un momento histórico para el desarme. En la conferencia sobre los océanos, los Estados miembros se comprometieron a tomar medidas para proteger los mares del mundo. Poco después, una serie de megahuracanes dejó una estela de destrucción en el Caribe. En algunas islas, como Dominica, apenas quedaba una casa o un árbol en pie. Los científicos constataron que el cambio climático magnificó la fuerza de las tormentas y otros desastres naturales. Las Naciones Unidas han hecho un llamamiento a los países para que aceleren la implementación del Acuerdo Climático de París. Los discursos y las charlas no resolverán el problema. Predicar con el ejemplo es más efectivo. Ya está listo nuestro compañero Jorge Rubio, como siempre, con lo más relevante de los deportes en la región. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Ana, Omar, qué gusto saludarlos, amigos de Iberoamérica al día, que estén teniendo un gran día, una gran noche. A algunos ya les está terminando el día, sobre todo en Europa. Y bueno, vamos con información. La Asociación Internacional de Juegos Mundiales nominó a la colombiana Fabiana Arias como mejor atleta del año de los Juegos Mundiales 2017, que se celebraron en Polonia. Arias quedó dentro de la terna de nominados, la mayoría europeos, en la disciplina de speed skating, colocándose como la única representante de Iberoamérica con 3 medallas de oro y 2 de plata, lo que le convierte en una candidata ideal para coronarse. Fabiana obtuvo las preseas de oro y plata en los World Roller Games tras finalizar su paso por Europa. El gobierno de Bolivia anunció que estudiarán la ruta que se habilitará sobre la autopista La Paz-El Alto durante el próximo Rally Dakar. Los encargados de hacerlo serán la administradora boliviana de carreteras y la empresa Levon. Analizarán cuántos kilómetros del carril de subida se habilitarán y algunos temas técnicos. La edición 40 del Dakar reingresará a Bolivia el 11 de enero desde Perú por el lago Titicaca. Posteriormente habrá una jornada de descanso en La Paz y 4 días de competencia en suelo boliviano antes de pasar a Argentina. Mañana les tendremos una previa más extensa de este Rally Dakar que arranca el próximo día 6 de enero. En el sexto día de competencia en el ATP 250 de Brisbane, Australia, el argentino Horacio Ceballos perdió en la segunda ronda ante Alexander Dolgopolov por parciales 6-1, 6-2. Mientras tanto, en el día 5 del ATP 250 de Doha en Qatar, estos son los resultados. El español Fernando Verdasco perdió con el ruso Andrei Rublev por 4-6, 6-3 y 4-6, mientras que su connacional Feliciano López también se llevó la derrota por parciales de 4-6, 6-7 con el bosnio Mirza Basic, mientras que el argentino Guido Pella ganó 7-6, 6-3 a Stefano Travaglia. A partir del próximo 6 de enero, la selección colombiana de rugby participará en la primera de 2 etapas del circuito de Sevens. Se realizará en Punta del Este, Uruguay, y servirá como clasificatorio para el Mundial de la especialidad y para los 2 torneos del World Rugby 7 Series. En este primer evento en suelo uruguayo estarán los representativos de Colombia, Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, Sudáfrica, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia e Irlanda, junto por supuesto a los anfitriones. La segunda y última parada del torneo se disputará en Viña del Mar, Chile, los días 13 y 14 de enero. Los 2 equipos sudamericanos con los mejores puntajes clasificarán al Campeonato Mundial. Mundial de Fútbol, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Olímpicos de Invierno y por supuesto los de Juventud serán parte de lo más importante en este 2018.
Argentina se viste de gala para recibir la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebrarán en Buenos Aires, Argentina. El evento inicia el próximo 6 de octubre y finalizará el 18 del mismo mes. Tendrá como embajador al astrofutbolista y medallista de oro olímpico, Lionel Messi. La capital albiceleste recibirá alrededor de 4.000 deportistas jóvenes de más de 200 países, que buscarán un lugar en el podio y dar el salto de calidad para futuras justas olímpicas. El programa deportivo para este magno evento estará conformado por 32 deportes olímpicos, de los cuales se mantienen 28 de la edición pasada, y se agrega el baile deportivo, el skateboarding, la escalada deportiva y el patinaje de velocidad sobre ruedas. Además, el fútbol de sala reemplazará el fútbol soccer. Ahora solo es cuestión de tiempo para que el corazón de Argentina vibre con los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Hasta aquí la información deportiva. Que tengan excelente tarde, excelente noche. Ana Cristina, Omar, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer. Que tengas también una excelente mitad de semana. Se nos terminó el tiempo. Llegamos al final de esta emisión. A nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo, muchísimas gracias. Ana Cris, antes de poner punto final. Así es, Omar. Este miércoles nos despedimos con música del grupo chileno Los Tres. Esto es Déjate Caer, porque cumple 20 años de que salió a la luz el disco acústico de Los Tres. Muy buenas noches allá en Europa, muy buenas tardes América Latina, mitad de semana, es un placer saludarlos hoy que pues aún seguimos celebrando este inicio de año. Ana Cris, un día pues todavía muy prematuro, la gente todavía está desempolvándose estas festividades, así que quienes se encuentran todavía de vacaciones sigan disfrutando, nosotros estamos listos para iniciar. Ana Cris, un placer saludarte. Así es, Omar, miércoles 3 de enero apenas, esta es nuestra emisión, nuestra tercera emisión del 2018 y le agradecemos como siempre que nos acompañe. Por supuesto, le tenemos lo más relevante de la información que sucede en nuestra región. Aumenta la cifra de muertos por la caída de un autobús en Perú. La representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, inicia su visita oficial a Cuba. La creación de empleos en España durante el 2017 fue la mejor